Uno. Bien, ya estamos al aire. Muy buenas tardes. El día de hoy tenemos un programa bastante interesante, como acostumbra Universal TV Digital, ¿no? Brindarle a nuestros seguidores, ¿no? De Europa, nuestros seguidores del norte de Estados Unidos, México, de América Latina. Universal TV Digital siempre se ha caracterizado por tener invitados de lujo que nos va que siempre nos deja un mensaje aleccionador para poder, en todo caso, poder colaborar con un granito de arena en las soluciones políticas de nuestro querido país, el Perú. El día de hoy tenemos como invitado al magíster Hilario Rosales Sánchez. Él, con él vamos a conversar el tema análisis del comportamiento de la policía y las Fuerzas Armadas frente a las manifestaciones del pueblo. Este tema nos da para bastante amplitud, tenemos una hora para poder conversar, ¿no? Lo dejo a nuestro invitado para que brinde su saludo. No, no lo estoy viendo en el video. A ver si nuestro director de cámaras. Sí está en el Buenas, video. Sí está. Adelante, adelante. Ya, pero no buenas tardes, voy a abrir esto. Ya, adelante, adelante. buenas tardes, Ya, José ya, ya. Castillo. Ahora sí. Gracias por tu ¿Qué tal? invitación. Mi gratitud al programa que estás tú conduciendo. De alguna forma nos permite llevar nuestro pensamiento, nuestra propuesta ideológica, nuestro razonamiento frente a los hechos. Y esto, nacido a raíz del expertise adquirido en el transcurso de los años, en el trabajo criminalístico y en el trabajo policial. Buenas tardes a todos nuevamente. Estamos acá para conversar sobre el tema. Ya, a la luz de los hechos, mi estimado Manuel, ¿qué nosotros podemos evidenciar, ¿no? Eh, la actitud, ¿no? De las Fuerzas Armadas y policiales, ¿no? Estamos viendo nosotros que actualmente eh, hay un exceso, podríamos considerar que hay un exceso en la actitud de las acciones que están tomando frente a las protestas de nuestros hermanos del interior del país, ¿no? Tanto en Puno como en el Cusco, Arequipa y acá en Lima. Acá en Lima hemos visto que hasta el día de hoy no tenemos, hasta el momento, a Dios gracias, no tenemos ningún fallecido, pero en el interior del país, evidentemente, ya estamos contabilizando más de 60 muertos. Entonces, la pregunta sería, mi estimado Hilario, ¿qué reflexión te merece esta acción que tienen las Fuerzas Armadas, sobre todo en el interior del país? Adelante. Mira, José, acá tenemos que establecer dos componentes, hasta un tercero, pero vamos en dos. Uno, el componente político y otro, el componente militar. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están creadas, están formadas y preparadas para controlar disturbios, pero no son exactamente los disturbios sociales por hechos legítimos, sino disturbios sociales por alteración del orden cuando estos constituyen delito. Que se haya criminalizado, que se haya criminalizado la protesta y que se busque con ello la participación de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas es un tremendo error de estos gobiernos democráticos, entre comillas, que han venido sucediéndose unos a otros hasta hacer de la policía y la Fuerza Armada lo que es. El tercer componente que no quise mencionarlo, pero bueno, ahí es necesario hacerlo, si no nos sale a luz esto, es esa idea maquiavélica nacida o sea, puesta en evidencia por la cabeza de Vladimiro Montesinos en la época de Fujimori, de infiltrar personas supuestamente ayudar a la policía, que son delincuentes, por ejemplo, se ha visto en videos caseros que han hecho los oradores, ahora todo se sabe, porque todo se filma,
que hay venezolanos, que hay particulares delincuentes que están acompañando a la policía supuestamente para liberar las pistas, las carreteras. Y estos liberan las pistas y las carreteras agarrándose a piedras con los manifestantes de igual a igual, amparados en la fuerza policial o fuerzas armadas. El componente político tenía que haber leído previamente los pasos que tenía que dar. Todos tratan, porque ojo que la gente que maneja el aparato de gobierno de manera fáctica es un solo grupo. Todos congregan en un solo grupo que son los empresarios de grandes proporciones. Entonces, apoyados por la prensa corporativa, la prensa de Yamiro Quesada, buscan ellos minimizar lo que pasa cuando ellos agreden y levantar la imagen de los que, de los que actúan supuestamente bien para ellos. Por ejemplo, se dice que los manifestantes son terroristas, narcotraficantes, lavadores de, que digo, vienen de dinero de oro ilegal, taladores de madera, que son financiados por Evo Morales, que han visto a los ponchos rojos, y una serie de argumentos, ninguno probado. O sea, tratan de desnaturalizar la protesta ciudadana. Tenemos que la chispa se inicia en el sur. En ese sur, a quien nosotros ahora, a quien después le dijeron que no pertenecía al Perú, en ese sur donde hay tantísima riqueza, donde está la mayor cantidad de riqueza del Perú, pero de manera contradictoria también tenemos la mayor cantidad en índice de pobreza. Tenemos un 70-80% de pobreza, por eso extrema. ¿Por qué? Porque ahí están las riquezas y si bien es cierto, a algunos, a los dirigentes, se les da, se les paga para que callen, para que no digan nada, para que manejen el tema con el pueblo, pero no todos se benefician de eso. Y esto es como una olla a presión que poco a poco va calentando y calentando hasta reventar. ¿Dónde está la mano de Montesino? Que no está presente él, pero sus ideas, sus principios están ahí. Primero, terruquear. Segundo, o sea, terruquear, tratar de terrucos a todo aquel que piensa o apoya la manifestación. Por eso no hay líderes. Los líderes no salen a la luz porque ¿para qué voy a salir si me van a detener acusándome de terrorista? Y ya tenemos a una persona que purgó condena, estaba en Ayacucho y ahora dicen que es la líder de movimiento y está presa por terrorismo. Y así como ella, hay otros tantos más que están en prisión o van a ir a prisión. ¿Por qué? Porque el Estado no ha sabido manejar los conflictos, no supo prevenir lo que estaba pasando. Otro de la mano de Montesinos está, por ejemplo, en quemar la casona de la Plaza San Martín. No hace mucho nomás, nuestros compañeros, hermanos de la policía y del ejército y las autoridades que están ahí, ellos salen a decir, por ejemplo, el ministro Dios dijo, está probado que han sido una bengala que lanzó los manifestantes lo que incendió el edificio, la casona. Eso no es cierto. El señor ministro es un policía también, ha sido un policía, y él debe saber que hay tecnología para demostrar y hay conocimientos que nos llevan a decir que eso no es así. Una bengala no te va a producir un incendio de tantas proporciones en un ratito, a menos que haya sido rociado con gasolina previamente o con otro elemento que sea inflamable y luego lanzado la bombarda, el petardo, el pirotécnico o de repente eh, la bomba de lacrimógena. Cuando nos dice que la bomba lacrimógena no produce incendio, es cierto. La bomba lacrimógena de por sí no produce incendio, a menos que tenga un elemento que lo ayude, que sea un vaporizador, por Combustible. ejemplo, una gasolina, un combustible. Claro, el combustible es la madera, ¿no? Combustible es la madera, el comburente, el oxígeno y el iniciador es lo que es el que inicia la explosión. Eso ha tenido que estar preparado para poder incendiarse.
No puede ser que una chispa lo incendió. La lacrimógena sí produce una chispa. Todo aquel producto que va a ser combustión pasa necesaria y obligatoriamente por una chispa. Y esa chispa puede haber originado el incendio. La lacrimógena puede ser el pirotécnico, lo que fuera, incendió. Si no hubieran habido otros materiales alrededor para que produzca el incendio, no hubiera ocurrido lo que ocurrió. Hubiera sido controlable, pero no fue controlable, no se pudo controlar ni por los dueños que estaban ahí, porque fue muy rápido. Dos Entonces, eso cosas, es pues, materia de investigación. por Eso es materia supuesto, de investigación. pero tienen que haber pasado dos o tres cosas, mira. Primero, que a los dueños les interesaba que se queme porque no se puede habitar ahí, no se puede vivir. Y si ya no lo puedes utilizar, un predio tan importante como es mejor reconstruirlo como ha ocurrido con los otros casonas que han habido también alrededor. Dos, que nuestro Ministerio Interior, en su cabecita, o la gente de inteligencia, la DIGINI, de la DINI, han pensado que mejor creemos nosotros, hay que organizar, hay que crear algo así como el Banco de la Nación para que haya responsables, para que la gente se corran y se vayan y no haya más marchas. Y el tercer componente de todo esto es la necesidad, la necesidad de buscar culpables. Ya no solamente asustarlo, sino buscar culpables. Y la cámara enfoca una cara, enfoca a otro y enfoca a otro, amenazándolo. Es una amenaza fáctica. Porque si yo, policía, estoy seguro y convencido que ellos, yo los detengo, no puedo demostrar nada. Solamente son acciones para poder intimidar a las personas. El manejo. Tú mencionaste las zonas de provincia. Cuando se inicia en la zona más crítica que tenemos, que es la zona de Andahuaylas, cuando se inicia, pues, todos podemos ver que los muertos, hay muertos con disparos en la cabeza y de larga distancia. Los muertos están con balas por la espalda, por el costado, lo que implica de que han sido disparados después de que han estado huyendo de algún lugar. Y la legítima defensa, como nuestros compañeros policías militares, creen que lo están haciendo porque sus jefes lo están diciendo, porque el ministro lo aplaude, porque la presidenta se siente feliz y agradecida con los policías, porque se promueve a nivel nacional una especie de colaboración con la policía para que aplaudirlos, para felicitarlos. Creen que están haciendo bien. La ley es una sola y no es nacional, es supranacional. La legítima defensa se configura cuando yo estoy en un lugar, la gente viene a atacarme en masa, en mayoría, o vienen con armamento, o vienen de repente solos con cuchillos, pero vienen en mayoría, voy a por poder perder la vida, entonces yo sí me defiendo. O alguien de mi costado o alguna persona de mi lado va a ser atacado hasta morir, yo lo defiendo. Estoy configurando la legítima defensa. Pero cuando el peligro ya fue conjurado, es decir, ya no hay el peligro, ya está en retirada el enemigo, ya no hay legítima defensa. Ya tienes el tiempo suficiente para premeditar, para pensar qué es lo que vas a hacer y para escoger cuál es tu víctima, a quién le vas a disparar. Nunca se ha visto un paro, una protesta, que la policía ubique francotiradores en los techos. Nunca ha sido eso. ¿Por qué? Porque no estamos en épocas de matar a la gente. Ya pasó esa época. Tiene que haber necesariamente una mente maquiavélica que ha hecho que Dina Boluarte, quien hoy funge de presidente, que ha hecho que ella crea de que tiene el poder total y absoluto en las manos. Y eso no es cierto. Incluso hasta el mismo Vladimiro puede haberle dicho, hagan esto y crear una guerra civil en el Perú. No se trata de que yo mato a uno y a dos y los demás se corren. No es cierto eso. No es cierto. Hasta la fiera más peligrosa, cuando tú lo correteas y lo sigues hasta su madriguera, el animal corre hasta donde pueda. Y cuando ya no hay por dónde escapar, reacciona y te ataca con lo que pueda, aunque pierda la vida en la pelea.
lo que está pasando con el Perú es eso. Dios no ha querido todavía que nuestros hermanos cojan un arma. Si cogen un arma, ahí sí van a decir los que están propiciando esto, Dina Boluarte, el carnicero que está en el ministerio en el primer ministro y todo su séquito de ministros, ahí sí van a decir son terroristas y hay que combatir. O sea que para que Entonces, queden... a la luz de los hechos, a la luz de los, entonces, a la luz de los hechos estamos viendo que la intención es esa, porque justo han escogido un edificio que tiene intereses fujimoristas. Ese edificio, si tú lo sabes, mi estimado Hilario, tiene intereses desde un inicio porque Keiko Sofía Fujimori, a través de su empresa, de la empresa inmobiliaria de su esposo, quiso comprar ese edificio al Estado. El Estado no le quiso vender. Luego vino el otro socio, Ramírez, si no me equivoco, quiso remodelarla. Tampoco el Estado le quiso dar esa concesión. Entonces, justo ese edificio es el que, en cierto modo, a la luz de los hechos, ha sido elegido para accionar tal como Fujimori lo hizo con el Banco de la Nación, preparar las condiciones para poder incendiarlo, partiendo de lo que tú acabas de decirlo, Hilario, de una chispa. ¿Qué quiere Claro, por decir? supuesto. Que ya había combustible sembrado para que una chispa prenda ese combustible. Por otro lado, por otro lado, se pretende individualizar las muertes, ¿no? Del interior del país, ¿no? Porque ya sabemos que el Ministerio Público ha tomado acciones, ¿no? Ha iniciado las investigaciones, ¿no? Ha enviado un equipo de expertos en criminalística, en balística, para poder determinar, ¿no? De dónde provienen, ¿no? Las balas le han extraído a los muertos, ¿no? De dónde provienen esas balas que han sido extraídas, ¿no? Que, que han provocado la muerte de esas personas, de esos hermanos del interior del país. Entonces, Miren, y más aún, han enviado un equipo de expertos, no de las mismas fuerzas policiales, sino expertos del mismo Ministerio Público, no, que no pertenecen a las Fuerzas Armadas para poder tener cierta independencia de acción, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿tú qué me podrías decir de individualizar estas acciones? mira, yo, Lo cual considero de que con la experiencia que tenemos, ¿no? No creo que sea lo más... para empezar la investigación yo creo que está bien, pero eso va a ir calando hacia las órdenes superiores. yo tengo serias dudas de la conducta de la fiscal de la Nación y su pool de fiscales, los que están en su entorno, porque no te olvides que nuestras instituciones se manejan como si fueran pequeños reinos, donde el rey decide y los demás cumplen, a pesar de que digan que son independientes, que son organismos autónomos, que no tienen nada que ver con el Ejecutivo. No olvidemos que esta presidente que tenemos ahora es precisamente el producto de, de la conjura hecha e incluida la fiscal de la Nación. La fiscal de la Nación, orgullosa cuando no tenía por qué hacerlo, cosa junto a la actual presidenta. O sea, cumplió con su objetivo. Entonces, la señora fiscal no le ha abierto investigación porque ella haya querido hacerlo. Cuando se producen los hechos en Andahuaylas y cuando se producen los hechos en Ayacucho y ella no reacciona, nosotros personalmente hacemos dos denuncias. Una ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluyéndolo a la fiscal de la Nación, porque ella, con su silencio, con su mutis, propicia que continúen los asesinatos. Denunciamos al presidente de la República, al primer ministro, a la defensa, al interior, a los comandantes generales, al presidente del comando conjunto,
denunciamos a la fiscal de la Nación, denunciamos a la defensora del pueblo, a todos, unos por acción y otros por omisión, porque todos son una organización hecha para destruir la protesta, para criminalizarla, para matar, para asesinar a nuestros compañeros. Entonces, nosotros denunciamos esa primera denuncia ante la Corte de América de Derechos Humanos, haciendo ver que el Perú no podíamos agotar la vía interna porque todo es una mafia manejada por gente de un solo grupo. Algo así como decía el extinto Chávez, lagarto de un caimán de un solo pozo. Entonces, esa misma denuncia la hemos presentado ante la fiscal de la Nación, donde ella está incluida también por delitos de lesa humanidad, genocidio y por lesiones graves, lesiones leves y secuestros, porque hay personas detenidas y de acuerdo al Estatuto de Roma, las personas que son injustamente detenidas por la autoridad constituyen secuestro. Entonces, nosotros hemos hecho esa denuncia y a los pocos días la fiscal de la Nación anuncia una apertura de investigación de la manera en que nosotros hemos enfocado el tema, lo que implica de que está siendo empujada ella a hacer porque no lo quiere hacer. Y si han ido los peritos a establecer de qué arma salió el disparo, yo te puedo asegurar que va a ser bien difícil que establezcan quién, porque no se ha seguido el protocolo. Cuando hay una intervención policial con muertes, y eso cualquier policía tiene que decir, cuando hay una intervención policial o jefe policial, ¿no? Una intervención policial con muertes, el jefe tiene la obligación de poner todas las armas a disposición del laboratorio para que se haga un peritaje para ver quién fue el autor de la muerte. No es que yo diga fui el autor, es para ver de qué arma salió el proyectil que ocasionó la muerte. Ese es el derecho. Acá se ha pasado por encima del derecho, haciéndoles creer a los policías, porque ellos han sido inducidos, ¿no? Ellos han sido, haciéndoles creer que se tienen que defender porque los terroristas los van a matar. Entonces, ellos han estado supuestamente defendiéndose y han hecho uso del arma. Pudo haber quedado en un solo día nomás. Pero como siguieron aplaudiéndolo y siguieron diciendo que estaba bien, ha matado por todos sitios. Y nadie ha cumplido con el protocolo para poder identificar. Ahora los peritos van a ir y van a encontrar el proyectil. Los proyectiles tienen características especiales cada uno por el cual tú puedes establecer la identidad del arma, porque hay líneas helicoidales, existen proyectiles que tienen movimientos sinistrógeno, otros distrógeno, unos a la derecha, unos a la izquierda, características especiales que permiten reconocer de qué tubo cañón salió. Pero ¿cómo tú encuentras el tubo cañón si son tantísimas armas las que han participado? Tendrías que pasar todas las armas a peritaje y luego establecer quién utilizó esa arma, si esa arma ha sido sacada en emergencia, lo han sacado rápido, sin asignación personal a uno, ¿cómo encuentras tú el responsable? Ahora, eso es una dilación innecesaria de tiempo, porque los responsables de estas muertes son quien ponen a los policías, a los guardias, a los subalternos, quienes lo ponen al frente para que sean agredidos, para que sean atacados. La protesta camina por las calles haciendo sentir su resentimiento. Pero si yo, jefe, pongo en el medio de la calle una barrera de policías, digo no pasen, entonces yo tendría que justificar por qué no van a pasar. Si la calle es libre, yo quiero gritar en la calle para que la gente, para que las autoridades me escuchen, no, pero hasta acá no más puede avanzar. Esa barrera de hasta acá no más puede avanzar es la que genera el enfrentamiento. No es solamente que los protestantes vienen y atacan, no. Los policías están parados donde no deben estar parados. El policía debe estar custodiando las entidades públicas, las privadas, custodiando que no se destruyan las propiedades, acompañar las marchas. Eso sí está permitido. Pero que te pares al frente y lo bloquees es como querer contener el agua de un río. El agua se te va a ir encima y la gente también se va encima. Suerte que no han aplicado la política de la guerra ¿cómo se llama esto? El arte de la guerra, ¿no? Del chino,
en que decía que hay que mantenerse a 100 metros de distancia y atacar con fuerza, de manera tal que todo se vea avasallado. Lo que ha pasado acá, que la gente ha ido marchando, 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 se han acercado, los señores no lo han dejado pasar, ha empezado el pugilato y ha empezado los roces y conflictos. O sea, ha sido creado precisamente por los jefes. Pero el jefe no es el jefe pequeño, porque el jefe que esté en el lugar también está sufriendo los golpes. Arriba son. Entonces la fiscalía quiere ordenar, hacer una investigación, pues comienza. Da detención preventiva a todos estos miserables que han ordenado esto. Porque yo, jefe, si quiero que salgan y no maten, lo mando sin armas. Y le digo, ¿sabes qué? Cumplan con su función, policía. El policía no es para impedir las protestas ciudadanas. No está en la ley orgánica de la policía. La protesta es un derecho que está por encima de nuestra constitución política. Eso no es función de la policía. La policía, su función es prevenir. Pero mi estimado Hilario, se ha desvirtuado tanto el accionar de la policía al extremo de que se han evidenciado la presencia de ternas, instigando a la agresión, instigando al enfrentamiento. Yo creo Claro, que esa es una barbaridad, ¿no? Que yo no creo que pueda caber, solamente puede caber en una mente maquiavélica, ¿no? Que pueda utilizar pues estos artilugios, esas artimañas que ya lo hemos visto en el tiempo del Fujimorismo. Volver a repetir lo mismo, de meter infiltrados y ahora más escandalosamente, cuando sabemos que tenemos pues videocámaras por todos lados. Entonces, no se pueden mimetizar estos elementos porque fácilmente son identificados, tirando piedras que detrás de de los policías, tirando piedras a los carros. Yo no ha sé sido, cómo han se les puede sido, ocurrir estas cosas. han sido identificados algunos. Por ejemplo, en Arequipa intervienen a una chica y lo hacen que declare ante todos diciendo que es policía y que diga su nombre completo y que integre el grupo Terna. El grupo Terna es un grupo muy importante en la policía. Lo están degenerando los jefes de la policía. Ellos son responsables de que ese grupo se vuelva un grupo pervertido. ¿Por qué? Porque están incluyendo ahí delincuentes, están incluyendo gente contratada, gente de extranjeros que se infiltren y causen daño. Tienen dos acciones. Una, la que acompaña a la policía y la que hace las cosas malas que la Pero policía. eso es ilegal. Eso es ilegal. Es como Totalmente querer echarle ilegal. la culpa a la protesta, querer echar la culpa a la protesta cuando son ellos los que han puesto, ¿no? Sus Claro, propios creadores del disturbio y de la agresión. claro. Cuando, Entonces frente a ello, cuando la protesta avanza, sí, te escucho. a, cuando la protesta avanza hasta donde el jefe policial o el mando político ha querido que avancen, ahí es donde los infiltrados comienzan lanzando piedras, rompiendo lunas, atacando a los policías mismos. Hay un video, por ejemplo, donde uno se enfrenta a los policías, golpea a los policías y cuando los policías comienzan a arremeter contra todos, ese que golpeó sale caminando por el medio de los policías y se va. Es decir, se protegió. Es ¿Qué pasó ahí? escandaloso, escandaloso. Escandaloso. Ahora que todo se filma, el hecho solo de crear el delito para romper la manifestación es un delito, porque criminaliza la protesta. Y el otro solo hecho de asesinar a las personas es otro delito. Acá es un tema que necesita de profundo análisis y de cuestionamiento, no solamente el accionar de la fiscalía. Eso de mandar a fiscales a identificar a los autores, ese es un cuento chino. Ese es para alargar el tema, para que el gobierno siga en su garbanzal y para que los asesinatos continúen, porque va a quedar impune. El resultado va a ser que no se ha llegado a precisar. No, obviamente que con este Ministerio Público lo que van a hacer es entibiar las aguas, ¿no? Pasar por agua caliente todos estos delitos,
pero que no se necesita un análisis profundo para poder ver la evidencia que está frente a nuestros ojos, que todos los días lo evidenciamos en los videos que están en el Facebook. O sea, ¿qué más pruebas podemos llegar a buscar o investigar? Si ahí están las pruebas, no hay mayor problema. Y bien Claro, has mira, hecho, creo, sí, te escucho. nosotros, José, hemos presentado una carta a la Junta Nacional de Justicia para que evalúe o reevalúe la permanencia de la fiscal de la Nación por los casos de corrupción que han sido conocidos, la permanencia de su hermana como magistrada, la que liberaba narcotraficantes, la de la otra hermana que está involucrada en haber contratado a muchas personas que no que eran fantasmas en el Poder Judicial del Callao, y la de los otros jueces que estaban involucrados en los casos de corrupción que denunciamos nosotros en su momento. Entonces, como no han cumplido en los 15 días, nosotros hemos presentado ante el Poder Judicial una acción de cumplimiento, una medida constitucional, para que obliguen a la Sí, Junta mi Nacional de estimado Hilario, Justicia. dame un minuto que nos vamos a la pausa y luego continuamos, ¿ya? Ok, ok, En el ok, mismo tema que están manejando ahorita. ok, ok. Adelante, Ricardo.